Hola, buen día. Espero que todos estén muy bien. Por aquí quien les habla, su servidor, el pastor Mauricio Ramírez. Es para mí un grato honor y privilegio poderles saludar en este día y @gmail.com es nuestro correo. El canal es Iglesia Cristiana de Guatire ICG. Recuerda, nuestro canal en YouTube que estás visitando es Iglesia Cristiana de Guatire ICG. Y quiero invitarte también a nuestras redes sociales para que las visites y puedas hojear quiénes somos y qué hacemos. En Facebook nos vas a encontrar en la página Iglesia Cristiana de Guatire. Y en Instagram podrás encontrarnos como @Iglesia Cristiana de Guatire. Pero te tengo mejores noticias en esta mañana. Si tú quieres interactuar con nosotros, darnos una sugerencia o que atendamos alguna duda, ponemos a tu disposición el número de WhatsApp más 58 0412 021 43 23. Por allí puedes contactarnos, es un número directo de WhatsApp y con gusto estaremos respondiendo tus preguntas. Bueno, muy bien, quiero saludarles en este día en Lucas capítulo 1, en el versículo 37, donde dice en el nombre del Señor, esta palabra es para ti, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Quieres saber más de nosotros? Mira la descripción del canal y allí podrás encontrar información importantísima. No dejes de ver este video. A continuación, un breve tiempo de adoración que puede transformar tu vida y la palabra de Dios que ayudará que tu fe se ejercite. Quédate con nosotros. Recuerda, Iglesia Cristiana de Guatire ICG es nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita para que recibas las notificaciones y darle un like. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu servidor, el pastor Mauricio Ramírez. Y declaramos hoy que Él es grande y fuerte. Seguimos declarando las virtudes de aquel que nos llamó de su luz, desde las tinieblas a su luz admirable. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Eres vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda
El mensaje tiene por título: levántate y cumple tu propósito. El ser humano lucha siempre por una meta o por un propósito, por tener una visión, por alcanzar algo, ¿verdad? Muchas veces, teniendo la visión o el plan, es truncado eso por las circunstancias. Por lo menos aquí en Venezuela, cuando hablamos de esos planes y propósitos, me hace recordar de muchos extranjeros que vinieron aquí por la Segunda Guerra Mundial, por la crisis económica en el año 30, 40. Pero me hace recordar eso. Mucha gente extranjera vino a este país porque estaba huyendo de guerra, estaba huyendo de algunas circunstancias financieras. Pero estoy seguro que los planes de ellos no era ese al principio. Los españoles que vinieron aquí, sus planes de pequeños era ser un buen español, era tener una empresa, trabajar. Los planes de muchos extranjeros, los italianos, era estar en su país tranquilos. Pero luego llegó la guerra, llegó la circunstancia y cambiaron sus planes definitivamente. Y eso a nivel histórico ha pasado no solamente aquí, sino en todos los países. Y según las circunstancias van cambiando muchos planes. Pues en la Biblia también nos encontramos a hombres que también tenían planes, tenían una visión, pero de acuerdo a algunas circunstancias también cambiaron. Por lo menos, José, el esposo de María, sus planes eran ser esposo de María y ya, ¿verdad? No criar a Jesús. Nunca fue su plan ese, ir a Belén, ir a Egipto, no. El plan quizás o el deseo de Abraham era quedarse en Ur con su familia. Era estar allá, quizás tener un negocio. Pero el Señor vino a su vida y truncó sus planes. El plan de Moisés fue después que se huyó, era ser pastor con su esposa, estaba casado, estaba pastoreando. Ese fue su plan, su visión. Y así como vamos viendo en la Biblia cómo la gente va teniendo un plan, una visión, pero la Biblia nos muestra personas que el Señor cambió sus planes y los transformó en propósito. Así que lo más importante es que no son nuestros planes, no es la visión, es que tú y yo cumplamos el propósito, porque el propósito está ligado con el Señor. Así que levántate y cumple tu propósito. Quiero que me acompañen, vamos a ver a alguien en la Biblia también que tenía planes, pero que el Señor también le cambió esos planes para que cumpliera el propósito. Acompáñenme en Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente,
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que les daría a él. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche estarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9 y terminamos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en lo que quiera que vayas. En Josué es otro ejemplo de que él tenía sus propios planes, pero el Señor vino a su vida y lo transformó en propósito. Estudiando la vida de Josué me di cuenta que Josué nació en Egipto, y en Egipto eran esclavos, trabajaban la arcilla. ¿Qué usted cree que pensaba Josué? ¿Qué quiero ser yo cuando sea grande? Comprador de arcilla, o sea, quería ser el mejor. Quizás sus planes eran trabajar la arcilla, ser quizás el capataz, oye, ojalá me dieran la oportunidad y ser líder de mi cuadrilla, ¿verdad? Y sus planes quizás eran muy diferentes a lo que estaba pasando aquí en esta lectura de la palabra. Luego, Josué, con el tiempo, el Señor, gracias a Dios, los libera, y era la mano derecha de Moisés. Dice la Biblia que se quedaba al lado o en la entrada del tabernáculo. Era la mano derecha de Moisés. Fue elegido como uno de los 12 príncipes, 12 espías. Y solamente él, Josué y Caleb fueron los que dieron buenas noticias al pueblo. A medida que iba pasando el tiempo, los planes iban cambiando con Josué. Hasta que el Señor le dice a Moisés, le revela que Josué era el próximo líder y que él iba a cumplir el propósito, o él iba a ser el líder para cumplir el propósito de Dios con Israel en ese momento. Tenemos que levantarnos y cumplir el propósito del Señor. Había muchos planes para Josué y su familia, pero todos, a medida que ellos iban buscando el Señor los fue direccionando hacia el propósito realmente que Dios tenía para ellos. Necesitamos entender y luchar para cumplir, necesitamos entender esto para que podamos cumplir realmente nuestro propósito como seres humanos, como hijos de Dios. El nombre incluso de Josué cambió desde que el momento que se entregó al Señor. El nombre antiguo de Josué era Oseas, que significa salvación, y fue cambiado por Josué, que significa Dios salva. O sea, cuando nosotros buscamos de Dios, no solamente los planes cambian, no solamente los planes se truncan, no solamente Dios endereza nuestros pasos hacia su propósito, muchas veces hasta quizás nos puedes cambiar el nombre. Claro, no se puede ponerlo literal y voy a cambiarse los nombres, ¿no? Pero fíjense qué importante que le cambió el nombre a Josué para que pudiera cumplir su propósito en el Señor. Hoy vamos a ver 5 cosas que el Señor le dijo a Josué para que pudiera realmente levantarse y cumplir su propósito. Número 1, versículo 7. Dice solamente que esfuérzate. Vamos a hablar de esforzarnos. Tú y yo, para levantarnos y cumplir el propósito, debemos esforzarnos. Esforzar viene de la palabra hazak, que significa firme. Es todo lo que se hace y todo lo que se deja de hacer para conseguir un objetivo o un fin determinado. Es todo lo que se hace o se deja de hacer. Por lo menos,
Cuando una persona está haciendo deporte, muchas veces deja de hacer algunas cosas y empieza a disciplinarse a otras para cumplir su fin. En canto también, ¿no? Los cantantes muchas veces dejan de comer algunas cosas, ¿no? Antes de una presentación, para poder cumplir su objetivo, su fin. En las danzas, creo que también ellos dejan de hacer algunas cosas, no solamente físicas, sino también espirituales, porque tienen un fin espiritual. Pero muchas veces, naturalmente, para alcanzar un fin debemos hacer o dejar de hacer. El Señor le dice a Josué: esfuérzate, deja de hacer algunas cosas y comienza a esforzarte para que puedas cumplir tu propósito. Tenemos que congregarnos, esforzarnos nosotros para congregarnos, para servirle, para serle fiel en las finanzas, para orar, para ayunar, para seguir adelante. Tenemos que esforzarnos. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, a veces pensamos que bueno, ya listo, el Señor va a hacer su obra en mí. No, o sea, el Señor nos pide que nos esforcemos. Amén. Gloria al Señor. Pero que muchas veces dejemos de hacer otras cosas que nos impide realmente alcanzar el propósito de Dios. La pregunta para usted y para mí: ¿qué estamos dispuestos a dejar nosotros para cumplir nuestro propósito? ¿Qué estamos dispuestos a dejar? ¿Saben? Abraham dejó su casa, su familia. Josué dejó también todos sus planes, sus propósitos. José, el esposo de María, dejó quizás su orgullo y recibió a María y obedeció al Señor. Nuestro Señor Jesucristo se esforzó para que pudiéramos nosotros estar aquí. Pedro dejó una empresa de pescadería. Dice la Biblia que dejaron todo y le siguieron. Pablo dejó todo su conocimiento, su gran estatus, para poder predicar el Evangelio. ¿Qué estamos dispuestos a dejar? ¿O qué dejaríamos tú y yo para que podamos cumplir el propósito de Dios? Así que el primero es: esfuérzate. Así que levántate y cumple tu propósito. El segundo está en la otra frase. Dice el versículo, estamos leyendo el versículo 7. Esfuérzate, sé valiente. La segunda cosa que el Señor le recalca a Josué era que sea valiente. Y valiente viene de la palabra hebrea amots, y significa estar alerta. Dice, es estar atento para enfrentar las situaciones difíciles. O sea, muchas veces vienen situaciones difíciles y es más fácil huir. No podemos huir de las situaciones difíciles para cumplir el propósito del Señor. No podemos evitar problemas o evadir los problemas en los cuales ya estamos incluidos. Obviamente hay que tratar de evadir para no incluirnos en los problemas. Pero si ya estamos en problemas, no podemos evadir nuestra responsabilidad. De eso se trata, ser valiente. Y Josué necesitaba esto, porque imagínense, él tuvo que soportar un pueblo que le dijo, sí, todo lo haremos. Y después vino el pecado de Acán, fue engañado por los gabonitas. Él tuvo que enfrentar con valentía el compromiso que había hecho con ellos. Pero el Señor estuvo con él. Para ser valiente hay que enfrentar todas las situaciones que nos vienen cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Y si hablamos de todas las personas, vemos a David.
Ciertamente huyó de Saúl, pero también enfrentó sus problemas cara a cara, se vivía con él, decía, mira, y yo te pude haber matado. Enfrentar los problemas es importante para cumplir nuestro propósito. Muchas veces el pasado, cuestiones que no están resueltas, el Señor va a permitir que se descubra y se solucione. Y no podemos huir. Tenemos que ser valientes. Esforzarnos y ser valientes ante todas las situaciones que vienen. Saben, cuando nos entregamos al Señor, el Señor no va a hacer, pues se acabaron los problemas, tu vida pasada ya listo, los errores que has cometido, no, mira, ya eso. Muchas veces Dios va a permitir que los enfrentemos, pero nos va a dar la fortaleza que necesitamos y la valentía que necesitamos para seguir adelante. Si hemos caído, levantarnos y seguir adelante es una decisión valiente. Así que era importante para Josué que entendiera la valentía. Número 1, esfuérzate. Número 2, sé valiente. Así que levántate y cumple tu propósito. La otra cosa está entre el versículo 7 y 8. Leemos y dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a tu diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La tercera cosa es obedece a Dios, resumiéndolo en una frase. El Señor llega a nuestra vida, el Señor llegó en la vida de Josué, le cambió el nombre, pero aún así está el versículo 7 y 8 diciéndole, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en ella de día y noche, para que guardes y hagas conforme. Era importante que Josué entendiera que para cumplir el propósito de Dios en él, era importante obedecer. Y si vemos en la Biblia, todas las personas, Dios y el profeta, a través de un profeta, a través de una revelación, un sacerdote, le decía al líder que Dios escogía, no, mira, obedece a todo lo que está escrito. A David se le dijo eso, a Salomón eso, a todas las personas. Era importante que ellos meditaran, que ellos reflexionaran, que ellos cumplieran a cabalidad todas las cosas que el Señor le había mandado en la ley. Medite de día y de noche. Es importante que nosotros entendamos esto, porque a medida que nosotros nos entregamos al Señor y vamos cumpliendo o vamos teniendo alguna circunstancia, entonces pone a prueba nuestra fe para ver si somos obedientes. El pastor decía en el devocional, o recordaba un versículo de la Biblia que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La mejor manera de confiar en Dios es cumplir lo que dice la palabra. Es la mejor manera de confiar en el Señor. Es cumplir, obedecer lo que dice la Biblia. Dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando nosotros dedicamos el tiempo alcanzando nuestro propósito en el Señor, debemos dedicar tiempo a la palabra, porque al final lo importante es que obedezcamos al Señor. Necesitamos entender que aún estando en los caminos del Señor, para el Señor es muy importante la obediencia de su palabra. Para poder cumplir el propósito, para que podamos cumplir lo que el Señor ha trazado en nuestras vidas. Para Josué era muy importante que él se acordara en todas las frustraciones que él, como elegido, iba a soportar.
cuando el pecado de Acán, cuando fue engañado por los gabaonitas, ¿qué iba a hacer él? Iba a que cumplir su promesa, porque en la ley estaba que tenía que cumplirlo. O sea, hay situaciones que van a llegar a nuestras vidas y necesitamos obedecer a Dios por medio de su palabra. Así que por eso debemos levantarnos y cumplir el propósito de Dios con esfuerzo, con valentía, pero muy importante, obedeciendo al Señor en todas las cosas. Dice la palabra de Dios que si queremos ser discípulos, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Muchas veces para seguirlo debemos llegar al paso número 1, que es dejar de hacer cosas, que es esforzarnos y ser valiente ante las cosas que vienen, como cristianos o como seres humanos o de nuestras experiencias pasadas. Así que ya llevamos 3 cosas que el Señor le dijo a Josué: que se esfuerce, que sea valiente y que obedezca a Dios. El cuarto está en el versículo 9. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. La palabra temor o la frase no temas viene del verbo temor, ¿no? O temer, que viene de abat, que significa asombro, miedo. Es el sentimiento que se produce por las cosas que pensamos que pueden ocurrir. Imagínense, que pensamos que pueden ocurrir. Cuando yo estaba pequeño le tenía temor a la oscuridad. Me da risa ahorita, ¿no? Pero era horrible. Sí, eso fue culpa de mi papá, porque estaba viendo películas de terror. Pero me causaba temor por algo que no iba a pasar. O sea, en mi mente pensaba que iba a pasar algo. Y de eso se trata el temor. Un asombro. Ese sentimiento se produce por las cosas que pensamos que pueden ocurrir. Le tenemos temor a la enfermedad. Le tenemos temor a las cosas que nos pueden ocurrir. Nos tenemos temor a la familia, a la muerte. Le tenemos temor al compromiso. Muchas veces tenemos temor a que nos dejen mal. Tenemos temor de fallar. Pero el Señor le dijo a Josué: no tengas temor. Dice 1 Juan 4:18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor o el temor. ¿Sabe? No podemos tener temor de las cosas que pensamos que pueden ocurrir. Tenemos que de nuestra mente quitar todo eso y tener fe en Dios y seguir adelante. Si tú y yo decidimos confiar en Dios y entregar nuestra vida a Dios, obedezcámoslos y echemos fuera temor. Cosas que pensamos que puedan ocurrir, echémoslos fuera y confiemos en el Señor, porque cumplimos en su palabra. Amén. Así que es muy importante, no temas. El último punto dice: ya que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Desmayar. Desmayar viene de el hebreo hatat, y significa postrar o desvanecerse. Desanimar es un estado mental que afecta todas las emociones y acciones de una persona hasta el grado de inutilizarlo. Cuando a veces estamos desmotivados o desanimados, nos pasa esto. Nos quedamos quietos, no queremos hacer nada. Por eso es que la palabra es postrar, o sea, nos postramos. Quizás físicamente estamos comiendo, estamos trabajando, pero ya no tenemos las mismas ganas, como cuando empieza algo. Josué tenía que recibir esta palabra porque él fue engañado por su propio pueblo.
porque el Señor fue el que descubrió lo de acá. Él fue engañado por los gabaonitas. Él pudo haberse desanimado. Oh, no. Por eso era importante que el Señor le decía, no desmayes. Sigue esforzándote, sigue siendo valiente, obedece a Dios. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Cuando nosotros desmayamos, podemos simplemente dejar todo hasta allí y decir, ya bueno, hasta aquí, ya no hago nada, yo no estudio nada, no trabajo más, me voy. Y parece mentira, pero del desánimo o el desmayar o el desánimo a la depresión es un paso corto. Necesitamos entender que las frustraciones que Dios permite en nuestras vidas o las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas, necesitamos entender que el Señor nos dice que no desmayemos, que sigamos esforzándonos, sigamos siendo valientes, obedezcamos a Dios y sigamos adelante. Eso muchas veces para forzarnos, para mejorar nuestro carácter, para formar nuestro carácter en Cristo Jesús. Voy a pedirle a los músicos que pasen. Si hablamos de Jesús, Jesús se esforzó, fue valiente, obedeció, no tuvo temor y nunca desmayó. Fue una persona que se esforzó, fue muy valiente el Señor. Dice la Biblia que obedeció. Dice, no he venido a dejar cumplir, sino al contrario, cumplir la ley. El Señor no tuvo temor, sino que Él siempre cumplió el propósito de Dios en su vida. Él pudo desmayarse, imagínense. Me gusta mucho el versículo que dice que Él sabía los pensamientos de la gente. O sea que Él sabía lo que pensaba Judas, sus propios discípulos. Sí, está bien, pues, imagínense. Estando allí con ellos, sabía todos los pensamientos de sus discípulos, los negativos y los positivos. Pero Jesús nunca desmayó, no se desanimó, pero porque se esforzó, fue valiente y entendió que en eso se trataba y nos dejó ese camino a nosotros. Necesitamos levantarnos y cumplir nuestro propósito en el Señor. Necesitamos levantarnos y cumplir el propósito en el Señor. No importa si cambias tus planes, no importa si ya empiezas, si cambias tu cosa, tu manera de hacer las cosas. Deja que Dios cambie tus planes. Deja que Dios te dirija y te indique qué debes hacer. Si vas a viajar, si no vas a viajar, si te vas a quedar. Deja que Dios mismo sea el que te guíe a cumplir el propósito. Pero debes esforzarte, debes ser valiente. El reino de los cielos lo arrebata los valientes. Debes ser valiente, esforzado, obediente, echar fuera temor y no desmayar ante la situación.